Bienvenidos a nuestro encuentro de cada día. Estamos listos para iniciar nuestra actividad de hoy, preparando nuestros corazones. Ayer compartimos una palabra sobre la Santa Cena. Hoy día ya llegaron varios a anotarse para tomar nota de cuántos hermanos vamos a tener en la Santa Cena. Y compartíamos lo importante que es la ceremonia de Santa Cena. Es un sacramento establecido por Cristo y que, por supuesto, para todo creyente el recordar al Señor debe ser de mucha importancia. Así que seguimos anotando cada familia con sus niños para saber cuál es la cantidad de cenas que tenemos que mandar a cada uno de los hogares de ustedes. Oremos y presentémonos delante del Señor para que Él prepare nuestro corazón para lo que vamos a compartir en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y por tener esta linda oportunidad de compartir una palabra, una enseñanza, una oración, por todos aquellos hermanos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, por algunos de nuestros conciudadanos que han perdido seres queridos, sigue esta enfermedad golpeando nuestra nación. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Sentimos la pena enorme, Señor, de ver la pérdida de seres queridos, Señor, que agobian el corazón de los que amamos. Queremos que tú les consueles, que tú tengas misericordia. Gracias te damos, Señor, por tus bondades, porque sabemos que hasta aquí tú nos has sostenido y que tu misericordia ha estado al lado nuestro. Derrama tu bendición, acompáñanos en todo lo que vamos a hacer y que tú nos guíes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, decíamos que la iglesia primitiva tenía 4 actividades fundamentales. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran las cosas que hacía la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Jesucristo y que después siguieron cuidando los apóstoles. Ayer estuvimos hablando del partimiento del pan como una de las actividades de la iglesia, por eso estuvimos haciendo la enseñanza de la Santa Cena, de lo importante que es, todo lo que comentamos el día de ayer. Hoy día quiero compartir un poquito sobre un aspecto fundamental que tiene que ver con perseverar en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesucristo. Para eso quiero que leamos 1 Corintios capítulo 15, yo lo tengo seleccionado aquí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al versículo 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto es palabra del Señor. Bueno, cuando hablamos de las actividades de la iglesia, decíamos que lo primero que establecía el texto del libro de Hechos es que participaban y permanecían en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa que la doctrina de Jesucristo. Lo que hacen los apóstoles es transmitir de la forma más fiel las enseñanzas de Jesús respecto a todos los temas que tienen que ver con la vida humana, con la salvación, con Dios. En general el tema de la doctrina es un tema extremadamente amplio. Y cuando se tienen que abordar las materias en el Instituto Bíblico, partimos siempre con doctrina de Dios, los atributos de Dios, sus nombres, sus manifestaciones. Ahí aprendemos de cómo es algunos atributos que tienen que ver con la esencia de Dios y cómo es el Dios al cual nosotros servimos. ¿De dónde sacamos todo eso? Precisamente de la Escritura. La Escritura es la revelación de Dios. Por lo tanto, no podemos ponerle a Dios atributos que se nos ocurra. Nosotros decimos que Dios tiene los atributos que la Biblia dice que tiene. Luego de estudiar la doctrina de Dios, seguimos con la doctrina de la Biblia, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de ángeles. Y hay una cantidad enorme de doctrinas. Pero si a mí me tuvieran que pedir que resumiera algunos puntos fundamentales de la doctrina, me remitiría a este capítulo 15 de 1 Corintios, donde el apóstol se encarga de hacer una larga exposición respecto a la realidad innegable del sacrificio, de la muerte, de la sepultura y sobre todo de la resurrección de Jesucristo. En nuestra doctrina, el concepto de la resurrección de Jesucristo es un concepto fundamental. Ahora, si queremos nosotros mirar lo que es la doctrina, podríamos definirlo como el cuerpo de conocimiento que resume los principios de fe de alguna entidad o grupo religioso. Hay un cuerpo de conocimiento, hay un montón de verdades y paradigmas que la gente reconoce como inamovibles.
Y entre estos elementos inamovibles, por supuesto, está los conceptos respecto a Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Nosotros tenemos un Dios que es trino, un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la doctrina de Dios, hay una verdad que cuando nos toca enseñar los institutos bíblicos, esta verdad, muchos de nuestros hermanos que han estado toda su vida en la iglesia como que quedan un poco meditando. Porque queda como la impresión que si en la perspectiva lingüística de lo que es el imaginario humano, cuando hablamos de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces en nuestro imaginario parece que Dios Padre fuera como un poquito más que Dios Hijo. Pues Dios Padre obviamente tiene más autoridad, tiene, no sé, y de hecho algunos grupos sectarios llegaron a establecer entonces ciertas doctrinas respecto a que solo el Padre es eterno. Estos grupos, por supuesto, que hasta el día de hoy existen, entonces sostienen que Jesucristo o el Verbo de Dios haya sido creado por el Padre. Lo que todos los cristianos del mundo, tanto católicos, ortodoxos o protestantes o evangélicos, como nos llaman, negamos absolutamente. Para nosotros el Hijo es eterno y tiene los mismos grados, entre comillas, de eternidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Eso se llama el principio de coeternidad. ¿Qué significa eso? ¿Sean coeternos? Significa que si hubiera una forma de medir la eternidad del Padre, sería el mismo grado de eternidad del Hijo y el mismo grado de eternidad del Espíritu Santo. Pero incluso en nuestras congregaciones cristianas hay como una idea así como intuitiva de que el Dios Padre como que tuviera un poquito más autoridad del Dios Hijo, y el Dios Hijo tiene como un poquito más autoridad que el Espíritu Santo, que es como el pariente pobre de la Trinidad. Y eso doctrinalmente no es así. La doctrina cristiana sostiene la coeternidad de las tres personas de la Trinidad, porque estamos hablando de un mismo Dios en tres personas. Por tanto, si hubiera una forma de cuantificar qué tan eterno es el Padre, es lo mismo que es tan eterno el Espíritu Santo y es lo mismo que es tan eterno el Hijo. Por eso los tres son tres personas del mismo Dios y merecen la misma honra, la misma alabanza, el mismo honor. Segundo concepto, no solo en la Trinidad y en esta doctrina respecto a Dios, el concepto de eternidad tiene que ver con este estatus de igualdad. Entonces, en la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son coeternas, que es lo que vamos a explicar, y son coiguales. Es el segundo concepto doctrinal fundamental. No hay que el Espíritu Santo sea menos que el Hijo, o no es que el Espíritu Santo sea menos que el Padre. En dignidad tienen la misma dignidad, tienen la misma eternidad y merecen ser honrados y reconocidos como Dios. El Espíritu Santo no es una influencia, como dicen algunas sectas, no es una fuerza, no. El Espíritu Santo es una persona. Como persona dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Tiene voluntad. El Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, tiene características de una persona. Una persona que por supuesto merece la honra, la gloria del Hijo y del Padre de igual manera. Eso tiene que ver con doctrina apostólica. Jesús enseñó claramente todo eso en sus enseñanzas. Cuando Jesús habla incluso de sí mismo, Él habla de que Él es coeterno con el Padre. Y cuando los seguidores de Jesús hablan de Él, hablan por supuesto que aquel verbo se hizo carne, el verbo eterno. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No era un Dios, como dicen algunas versiones tergiversadas del texto de la Sagrada Escritura. No, el verbo era Dios, por lo tanto, la coeternidad y coigualdad de la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales. Cristo es el Hijo de Dios, es un título, Hijo de Dios, el ungido, el verbo de Dios. El ángel de Jehová con mayúscula que hemos comentado que aparece en el Antiguo Testamento, lo que se llama teofanías del verbo, la manifestación, porque el verbo de Dios es eterno, así como el Padre y el Espíritu Santo es eterno. Este verbo se hizo carne, se hizo hombre, vino a estar con nosotros. Yo creo que el nombre que le puso mi estimado y admirado profesor Pablo Hoff a su libro sobre evangelios sinópticos fue el más apropiado. Los evangelios sinópticos de Pablo Hoff se llaman "se hizo hombre". El Dios eterno se hizo hombre. No se disfrazó de hombre, no es que tuvo una apariencia, no. Se hizo literalmente hombre y vino a participar con nosotros para conocer nuestra vida, nuestra necesidad y, como dice el libro de Hebreos, convertirse en un verdadero sumo sacerdote. Él puede entender todo lo que nos sucede, Él puede saber todo lo que pasa en nuestro corazón y, por supuesto, ese verbo estuvo con nosotros, se hizo hombre
y siempre mantuvo lo que nosotros denominamos una doble naturaleza. Era plenamente Dios y era plenamente hombre. Por eso Él está en posición de tomar una mano de Dios y una mano del ser humano caído y unirnos. Porque Él participó de nuestra naturaleza humana y al mismo tiempo era plenamente Dios y nunca dejó de tener los atributos y los dones de Dios. ¿Qué dice el texto respecto a la doctrina de Jesucristo? Deja establecido con claridad absolutamente innegable. Y es tan importante este punto, queridos hermanos y amigos, que la doctrina cristiana está basada en este concepto. Cristo vino al mundo, se hizo hombre. Número 2, murió por nuestros pecados. O sea, su muerte no fue un accidente, su muerte no fue que alguien se pasó de velocidad y lo mataron sin querer matarlo, no. Él vino a dar su vida por nosotros. Cuando nosotros pensamos en el niño de Belén que nace con la Virgen María, con José en un pesebre humilde, y este cuadro tan idílico del bebé ahí, con los animales que están mirando al niño Jesús, y con un gol que nos mete en las casas comerciales, que es poner a los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús, que nunca estuvieron ahí. Todo eso, entonces ese bebé que nace ahí, nace con una sola razón: para crecer, hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario por amor de nosotros. A eso vino al mundo. Él sí o sí venía a morir. No es que podía haber tenido otra suerte, no es que habían dicho, oh, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Por qué no murió de otra manera? No, no, no. Si Él venía a dar su vida por nosotros y a darla de la forma más ignominiosa, como morían los peores criminales de su tiempo. Y la doctrina establece esta verdad fundamental: Cristo murió, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Cuando habla de que fue sepultado, sin duda es para establecer claramente la muerte de Cristo. Cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Ojos, ahí estamos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras decían que el Mesías tenía que morir. Las Escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que desde la Torá misma hacia adelante, los escritos del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías iba a morir y que fue sepultado. Esta expresión de que fue sepultado, lo que hace el apóstol es poner énfasis de que murió. No es que haya tenido un síncope, no es que haya quedado medio herido y que después en el frescor de la tumba despertó de un estado de inconsciencia. No, no, Jesús murió y por supuesto fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia decía que este ser maravilloso, que era el Verbo de Dios, iba a venir, iba a hacerse hombre, iba a ser muerto por todos nosotros y que iba a estar enterrado y que al tercer día iba a resucitar. Y luego entonces de dar estos argumentos que son argumentos bíblicos, entonces el apóstol insiste en la importancia de la resurrección, dando testimonio de personas que aún viven y que por supuesto son testigos del Cristo resucitado. Y dice, y apareció a Cefas, este Cefas por supuesto es Pedro, el apóstol Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún, y otros ya duermen. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, cuando se escribe esta epístola, todavía hay gente que está viva y que fue testigo de el Cristo resucitado. ¿Cuándo se reúnen estos 500 hermanos para ser testigos de esto? Lo más probable que haya sido en el momento mismo cuando Jesús asciende al cielo. Entonces está Jesús dando las últimas instrucciones y por supuesto comienza a ascender al cielo. Y todos lo ven ascender. Y los ángeles dicen, este mismo Cristo que ha subido al cielo también de allá volverá a estar con nosotros. Por lo tanto, esta parte de la doctrina cristiana es fundamental. Cuando dice que perseveraron en la doctrina, esta era una de las grandes verdades. El Cristo, el Verbo de Dios, el Dios hecho hombre, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Hijo de Dios, con doble naturaleza, murió, fue sepultado, resucitó, está a la diestra del Padre y por supuesto se convierte en nuestro único y exclusivo Salvador. Eran las doctrinas que se predicaban. Y cuando el texto de Corintios declara que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a esto se refería. Entonces, de repente uno encuentra que hay personas o hermanos o miembros de iglesia, a veces incluso pastores, que confunden lo que son elementos de costumbre, elementos sociales con la doctrina. No, 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 aquí la doctrina es clarita, aquí si alguien no viene con corbata, entonces está en problema, porque aquí nosotros tenemos clara la doctrina. No, querido amigo, hermano pastor,
En mi iglesia yo predico con corbata. Ustedes me ven que siempre ando con corbata tratando de andar bien presentado, porque a Dios hay que darle la excelencia. Pero esto no es doctrina. Esto no es doctrina. El pelo cortito que uso no es doctrina. El que las mujeres usen el pelo más corto, más largo, eso no es doctrina. Esos son elementos costumbristas. Doctrina es la santidad, doctrina es que la Biblia es la palabra de Dios, doctrina es que Jesucristo vino a morir por nosotros, resucitó al tercer día y que está derecho al Padre. Eso es doctrina. Doctrina es que Dios es eterno, doctrina es que Dios hizo todas las cosas. Doctrina es que Dios nos va a juzgar después de que hayamos partido de este mundo. Doctrina es que después de esta vida aquí tenemos otra vida. Eso es doctrina. Porque está puesto ¿dónde? Aquí. Aquí está la doctrina. Pero muéstrame aquí dónde dice que tenemos que predicar con corbata. Aunque yo predico con corbata. Eso es un elemento de costumbre. Es un elemento formal. Es un elemento que tiene que ver con elementos sociales, culturales. Entonces, yo recuerdo haber crecido en iglesias donde los elementos costumbristas eran lo más importante. A veces no era tan importante la conducta moral de algunas personas porque uno sabía que realmente la conducta moral no era muy buena, pero si venía con terno y pelo corto, eso significaba que estaba 100% santificado. Y si hablaba lengua, nada que hacer, pues ya estaba tocando el cielo. Independiente que su vida a lo mejor, o mi vida fuera una vida fuera de la santidad. Porque por fuera yo me veía muy bien presentado y parecía un cristiano ejemplar. La verdad es que tenemos que diferenciar entonces. No piense que cuando decía que perseverar en la doctrina de los apóstoles, el apóstol Pablo se pasaba mucho rato diciendo, hermano, la única forma de orar es de rodillas, porque la Biblia dice que todos de rodillas doblará, y el que está orando de pie, como escuchaba un pastor viejito que no le gustaba orar de rodillas, o sea, le gustaba orar de pie, decía, no vamos a orar nosotros como los caballos. Así. Porque en las cosas de campo, así, pensaba que era una falta de respeto que alguien orara de pie. Pero déjame decirte una cosa. Si tú revisas los documentos del siglo I, la mayoría de las oraciones que hacían los judíos, incluido Jesucristo, eran de pie. Ahora Jesús también tenía tiempos de consagración, de oraciones que se postraba, se ponía con el rostro en el piso, orando y clamando al Padre. Pero el orar de pie, de rodilla, no tiene que ver precisamente con lo que Dios está mirando. Dios no está mirando nuestra posición externa, Dios está mirando lo que pasa dentro de nuestro corazón. Por eso es importante cuando hablamos que la iglesia perseverara en la doctrina. Mira, no estaba perseverando en el tipo de ropa, no estaba perseverando de qué color eran las túnicas, no estaba hablando si había, qué sé yo, para cantar había que levantar las manos, no levantarlas, no estaban hablando de eso, estaba hablando de las grandes verdades que la Biblia enseña respecto a Dios, respecto a la salvación, respecto a la manifestación del Padre, respecto a la inspiración de la Escritura, respecto a los conceptos de santidad y de vida cristiana. Por lo tanto, te dejo esa inquietud. Cuando hablamos, cuando nosotros estamos conversando, ¿estamos hablando de doctrina o estamos hablando de costumbres? Todo lo externo, todo lo social, todas las comidas, toda la forma de vestirse son costumbres, no son doctrinas. Las doctrinas son los elementos teológicos establecidos en el texto y que tienen que ver con nuestra salvación, con la naturaleza de Dios, con la condición pecaminosa del hombre, con la situación de que el hombre sin Dios está perdido. Son elementos como que la salvación es por gracia, no es por mérito, no es porque yo dirijo muchos coros y soy parte de la estudiantina que voy a ser salvo, no. La salvación no está basada en los méritos humanos. Eso es doctrina. La salvación está basada en un acto de gracia de Dios en que nos regala la salvación que su Hijo Jesucristo compró al morir en la cruz del Calvario. Eso es doctrina. Salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando planteamos eso, hermanos, sin duda nosotros tenemos que meditar respecto a lo que es doctrina. Creo que hemos repetido el texto de Romanos, creo que lo hemos repetido en más de una oportunidad. Y es un texto que habla sobre la necesidad de salvación que tenemos y que dice relación con de qué manera accedemos a la salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar, declarar, creer y declararlo frente a todo el mundo. Yo creo que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escucha esto. Una declaración que tiene que ver con mi intelecto, que tiene que ver con mi creencia declarada, proclamada por mi boca, pero al mismo tiempo una convicción en el corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Te das cuenta que la doctrina de la resurrección es fundamental? De hecho, el apóstol Pablo dice que si Cristo nos resucitó, todos los que creemos eso, somos los seres más dignos de lástima. ¿Por qué somos dignos de lástima?
Porque toda nuestra fe, porque toda nuestra creencia, porque toda nuestra estructura doctrinal está basada en la resurrección de Cristo. Si Él no resucitó, significa que no es el Hijo de Dios. Y si es así, no tenemos ninguna esperanza. Por lo tanto, es importante poder discriminar elementos costumbristas, elementos doctrinarios. Que hay que poner 3 velas, que hay que poner 4 velas, que hay que poner color rosado o amarillo. Esas son cosas trascendentes. Lo que sí es trascendente es que si nosotros no ponemos nuestra vida reconociendo al Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados, y no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no somos salvos. Eso sí es doctrina, pues tiene que ver con la doctrina de la salvación, lo que se denomina soteriología. ¿Cómo se salva el ser humano? Como declara el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso sí es doctrina. Por lo tanto, yo te invito que tú te empapes, averigües, tomes el texto bíblico y comiences a familiarizarte con las grandes doctrinas de la Biblia. Hay una cantidad enorme más de temas de doctrina. Doctrina que a veces son llamativas. ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Qué pasa con los demonios? ¿Cómo se originó el mal? Doctrina, elementos que están claramente distinguidos en la estructura de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante, hermano, que conozcamos la doctrina? Porque cuando conocemos la doctrina tenemos raíces profundas y nuestra fe no se va a tambalear. Quiero terminar con una doctrina. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama. Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Dios es amor. Y Él siempre va a estar preocupado de sus hijos. Por lo tanto, aférrate a esa doctrina. Aférrate a la doctrina del amor de Dios por nosotros. Para saber de que en Él estamos confiando y en Él estamos esperando. Para que podamos superar este tiempo difícil de dolor y de dificultad. Muy contentos de estar compartiendo cada día una palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de estar juntos. Gracias por la bendición de compartir algún pensamiento de tu palabra. Señor, haz que podamos ser entendidos de que realmente es importante, es trascendente en nuestra vida. Derrama de tu misericordia, extiende tu perdón sobre nosotros, ayúdanos a aumentar nuestra fe en este tiempo de peligro y de inseguridad. Te pido, Señor, que tú guardes a tu pueblo, a tu iglesia, a nuestros pequeños, Señor. Gracias por todas tus bondades. Te alabamos, te bendecimos, confiamos en ti y en tu misericordia. Te damos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, recuerden que tienen que avisarnos los que van a participar de la Santa Cena. En nuestra iglesia tanto los adultos como los niños participan de la Santa Cena porque los niños en el ministerio infantil son enseñados sobre el significado de la Santa Cena. Así que ahí la Josefa, la Martina, todos nuestros pequeños, el Mateo, todos ellos participan de la Cena del Señor y nos alegramos mucho de que nuestros niños sepan que de pequeñito lo que significa recordar el sacrificio de Jesús. Con mi abrazo, con el cariño, con el afecto enorme por todos ustedes, me despido y pido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ustedes. Amén y amén.